Amigas y amigos del canal Congreso, estamos en una edición más de su programa En el Tintero, una temporada más. Y en esta ocasión tengo el gusto de estar acompañado de la senadora Cintia López Castro. Senadora, qué bueno que estás con nosotros, te doy la bienvenida para que hablemos de un importante tema, el tema del acoso laboral. Así es que esté con nosotros porque va a ser imperdible cada momento de esta charla. Y bueno, lo primero que hago es darte la bienvenida. Gracias. Agradecerte de que estés con nosotros y que nos platiques de esta iniciativa que has trabajado de tiempo atrás acerca del acoso laboral. El acoso laboral, que no solo es un tema que México ya hizo suyo a través de ratificar el acuerdo 190 de la OIT, que tenemos regulaciones en materia laboral, pero que en materia penal no. ¿Cuál sería este tema que te ha inquietado y que estás llevando al Congreso, que los traes en el Senado y que probablemente será aprobado como un tipo penal? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí contigo el día de hoy y bueno, platicar a todos los que nos ven lo que hacemos en el Senado de la República. Como senadora de la Ciudad de México me ha tocado recibir muchas quejas, sobre todo de mujeres, de jóvenes, donde sufren de acoso laboral y bueno, pues todas lo vivimos. Yo empecé a trabajar a los 19 años y bueno, pues sí, nunca faltaban los que eran jefes y se querían pasar de listos y los que te acosaban. Entonces, bueno, pues a mí me tocó tener carácter fuerte y no dejarme nunca, pero bueno, pues sí lo vimos con muchas de mis compañeras, con muchas personas y siempre el acoso laboral. Entonces, sobre todo aquí en el ámbito político se da mucho. Ves a mucha gente que tiene jóvenes, mujeres jóvenes trabajando con ellos y bueno, pues son acosadas laboralmente. Entonces, pues principalmente de ahí sale. Yo esta iniciativa la propuse para poder erradicar el acoso laboral, para que sea pues sancionado y para alentar a todas las mujeres, principalmente mujeres, pero este acoso laboral también se da en hombres, de que puedan decir estoy siendo acosado laboralmente, puedan acusar a su superior, a su par, a quien lo esté acosando y puedan ser sancionados administrativamente. Hoy en México no está tipificado el acoso laboral y además es muy, ¿cómo te diré? Si tú quieres decir que sufriste acoso laboral, pues no hay una instancia que te diga qué hacer, no hay una sanción al jefe inmediato, las empresas no están a revisión, las instituciones públicas no están en una revisión al respecto. Entonces, esta iniciativa pues modifica varios artículos para tipificar el acoso laboral y para que ni un hombre más, ninguna mujer más y sobre todo, repito, jovencitas que muchas veces terminan su servicio social y empiezan a trabajar y buscan una oportunidad y a veces el jefe les pide cosas de más y tienen que acceder por crecer. Bueno, pues yo sí quiero defender a todas esas jóvenes. Yo empecé a trabajar muy joven, como les dije, a los 19 años y la verdad es que sí vi muchos casos de cerca, entonces por eso hoy que soy senadora quiero llevar esto a realidad y que sea un castigo, una pena de 1 a 3 años, el acoso laboral y además que pueda quedar sancionado, que no puedan trabajar en la administración pública quien haya hecho acoso laboral a algún trabajador o trabajadora. Muy bien, solo déjenme compartirles un dato. En el año 2024 el INEGI reporta 180,000 mujeres y hombres que dejaron su trabajo por el acoso laboral, por esta agresión física, psicológica o verbal. Es un dato alarmante porque son 16% más de lo que ya teníamos el año anterior. Quiere decir que es un fenómeno actual y que sigue creciendo, pero no es un delito. Y tú, senadora, nos dices debemos de avanzar hacia tipificarlo y hacia además generar el que haya una limitación para que quienes vayan a ocupar algún cargo no sea esto así, porque han sido acosadoras y acosadores. El acoso laboral se da en ambientes laborales, con jefes y con pares. Se da porque hay la necesidad de tener un ingreso o una estabilidad en el empleo. Y es dolorosísimo. Y te empiezan a pedir cosas que no te tocan, ¿no? Te empiezan a pedir cosas que no te tocan, te empiezan a decir, acompáñame a este lugar, a ver, tómate una copa, y entonces, bueno, pues yo sí quiero que todas las jovencitas, todos los jóvenes, pues puedan quedar libres de este acoso laboral, protegerlos y que sepan que nadie tiene por qué pedirles de más. Muchas veces lo hacen por necesidad de crecer, por necesidad de una oportunidad laboral y a veces tienen que aguantar cosas que no les corresponden sus trabajos. Entonces,
tenemos que hacer un marco de ley que haga que quien está siendo acosado pueda decirlo rápidamente sin tener esas consecuencias, ¿no? Porque lo que no queremos es que terminen pues perseguidos o que tengan alguna represalia en sus trabajos, sino que los podamos proteger y que pueda estar tipificado el acoso laboral para que le piensen 2 veces. Tu iniciativa prevé que se reforme el Código Penal Federal, que se introduzca un artículo para que pase de ser una falta administrativa, digamos de alguna manera, a un delito de 1 a 9 años de prisión. Sí, y además modificaciones de la Ley Federal del Trabajo, se hacen diversas adiciones y modificaciones a diversos artículos para que pueda quedar ya además asentado en la Ley Federal del Trabajo, que tampoco lo prevé. Es decir, la Ley Federal del Trabajo no habla sobre el tema del acoso laboral, entonces también es ponerlo en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, muchas veces cuando uno denuncia acoso en una empresa, en una institución pública, terminan despidiendo a la persona que lo denunció. Y aquí tiene que ser al revés, a quien hay que proteger es a la persona que está siendo acosada y no permitir, y además te quiero decir otra cosa, es no permitir actividades que no te tocan. Es no tener que acompañar a tu jefe a algo que tú no quieres acompañarlo. Muchas veces también, por ejemplo, reciben instrucciones que no les corresponde para el puesto que fueron contratados. Entonces, bueno, pues deberemos de tener muy claro que sí y que no, y que denuncien su acoso laboral, que repito, principalmente en este país pasa con mujeres, pasa con jóvenes y también con jóvenes, con estudiantes hombres muy, muy jovencitos que también son acosados por sus jefes. Claro, hay países como España, hay países como Francia, que no solo en la ley laboral que propones, sino ya también son un tipo penal, es un delito. Y lo que tú señalas, si tu iniciativa es que el Ministerio Público tenga la facultad de iniciar carpetas de investigación y proteger a las víctimas. Desde ese momento, proteger a las víctimas. Por supuesto. Y de entrada que haya un canal para denunciarlo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo tenía, te digo, 19 años, trabajaba, y me acuerdo que un diputado se quiso pasar de listo. Y yo me le fui encima, gritoneé, hablé, lo denuncié en medios, hice todo, pero al final pues no le hicieron nada. Entonces yo sí esta ley la hago para que nunca más vuelva a pasar y no se le vuelva a acosar a nadie más. Y sí que sea un tema penal, que yo sí pongo en mi iniciativa que tenga penas, que no nada más sea una sanción administrativa, porque una sanción administrativa y nada, pues es prácticamente lo mismo. Entonces que haya un tema además de multas, de sanciones, de inhabilitaciones y de pena en la cárcel, por supuesto. Algunas de las formas que se destacan en tu iniciativa y que tú lo has puesto en la mesa es, por ejemplo, una agresión física, que puede ir desde tal hasta tocamientos, incluso rayando el tema del acoso sexual, agresiones verbales. A ver, un acoso sexual empieza desde que el jefe llega y te dice qué bonita te ves hoy. Okay. El jefe no te tiene que decir que si te ves bonita o no. Oye, qué bonitos esos zapatos. Oye, qué bonita falda. No, señores. El jefe no tiene por qué hacerte ningún comentario de tu persona. No tiene por qué decirte qué bonita, qué guapa, qué bonitos zapatos, qué bien te ves hoy. Desde ahí empieza el acoso. Es decir, el acoso laboral no quiere decir nada más que llegues a un tipo de agresión, o acoso laboral quiere decir que invitó a acostarte con él directamente. Acoso laboral es de que te llegan, te saludan, te acarician la mano, te quieren dar un beso en la mejilla forzosamente cuando tú quieres saludar de mano, ¿no? Que eso nos pasa mucho a las mujeres, la necedad de muchos hombres en los trabajos que te quieren saludar de beso, que te quieren abrazar, no, si una mujer quiere saludar de mano y se acabó, se acabó. Entonces es poner todas esas reglas para que los jefes o los pares o quien esté en el trabajo pues la vaya pensando más de cómo tratar en el ambiente laboral. Muchas veces les piden, por ejemplo, acompañarlos a citas. A ver, siéntate en este restaurante, a ver, tómate una copa. Y muchas veces pues terminan haciéndolo porque pues mi jefe me lo pidió. Entonces es establecer muy claro que acoso laboral va en cualquier tipo de petición que el jefe haga que no esté dentro de tu contrato laboral. Para poner en contexto a nuestro auditorio, también son las agresiones verbales. De tu experiencia, de los estudios que has realizado, ¿cuáles destacarías como agresiones verbales a las mujeres en todas las edades, jóvenes has dicho,
pero también a los varones. Pues te repito, él va desde qué bonita, a ver, ven bonita, por favor toma nota de esto, oye, qué chula te ves, me gusta mucho que te vistas así, te ves mejor así, qué bonita blusa, a ver, acompaña, eso no. Entonces, te repito, estas cuestiones están a veces intrínsecas en un vocabulario que se nos hace normal, ¿no? Se nos hace normal desde que a veces en una entrevista laboral ves que dice buena presentación. No debe de decir buena presentación en una entrevista laboral. Entonces, un poco de eso. Y también hemos visto mucho caso de acoso a hombres homosexuales. También hemos recibido muchos reportes, sobre todo aquí en la Ciudad de México, de acoso a hombres homosexuales que sus jefes o sus compañeros los acosan laboralmente. Acompáñame al baño, espérame, se está vistiendo y tienes que ver a tu jefe así. A ver, eso es acoso laboral. Déjame agregar algo y probablemente tengamos que verlo en el siguiente bloque. Pero hablando de mujeres y hombres está la otra parte, denigrar. El trabajo no sirve, no sabes hacer tu función. Bueno, eso sería más bien violencia, eso sería un tema de violencia. El tema del acoso, o sea, eso sería agresiones y todo eso, bueno, es un tema más de violencia laboral. Violencia laboral. Aquí nos estamos enfocando más bien al acoso laboral, que quiere decir que tú te sientas acosado sexualmente por un persona que trabaja en tu mismo Cintia, ámbito. Eso es tan importante que te voy a pedir que nos lo expliques después del corte. Bien. Así que vamos a un corte, quédese con nosotros, por favor. Y entonces es que esta parte de que no haces bien trabajo, que no, te tiran los trabajos. No, pero eso ya también, tampoco. Bueno, pero que finalmente es una forma de denigrar a las personas. Bueno, eso ya es violencia, pero ahorita más bien es acoso. Sí. Acoso laboral. Estamos de regreso. Hablábamos de la violencia en otras formas, que no es necesariamente es esta parte del acoso, nos decías. Y hay una diferencia. Ahí te interrumpí. ¿Quisieras continuar con esto? Bueno, a ver, un tema es violencia laboral, que es cuando tú te sientes humillado en tu trabajo, con algún tipo de violencia, pero a lo que yo estoy metiendo mi iniciativa es al acoso laboral. Acoso laboral es cualquier acto, omisión que tú sientas que afecta tu dignidad y que es que te exigen algo más de tus funciones que no te haga sentir cómodo. Principalmente pues hablo del acoso sexual. Entonces el acoso sexual en el trabajo es muy común, lo hemos vivido, 8 de cada 10 mujeres hemos vivido acoso laboral. Entonces pues eso es poderlo dejar, es poder alzar la voz, es poder que las mujeres hoy tengan clarísimo que no lo tienen que aguantar. Y la otra cosa, que no van a ser despedidas, porque hoy lo que sucede es que si tú te quejas en la dependencia o si tú te quejas en la empresa, pues terminan despidiendo a la mujer que es acosada laboralmente. Esta iniciativa es para proteger todos sus derechos de las mujeres, de los jóvenes y de los hombres también, porque también hablamos, como te dije, del acoso en hombres. Claro, y otras formas de acoso laboral, cuando menos la OIT lo señala, la Ley Federal del Trabajo, es cuando los jefes no logran sus objetivos y empiezan a utilizar a otros trabajadores, que son los pares, para que los trabajadores creen ambientes, voy a llamarle así, insoportables para las personas acosadas, dándoles tareas imposibles de realizar, horarios excesivos, etc. Y aunque dices tú es violencia, también está clasificada como una forma de acoso laboral, ¿no es así? Claro, el acoso laboral va en muchas ramas. A lo que yo me estoy enfocando es sobre todo al acoso sexual. A esa parte de las funciones que no tienen por qué pedirte tus jefes y que muchas veces uno las hace por necesidad para que no te corran. Así que a todos los que nos están viendo, a todas las mujeres, a todos los jóvenes que han sufrido algún tema de acoso laboral,
pues los invito aquí que vengan al Senado, que nos planteen sus situaciones, que me ayuden a abogar por esta ley, a que se vote, a que pase al Pleno, para que tengamos un México que proteja los derechos de las y los trabajadores y que nunca, nunca más una jovencita, sobre todo un joven, aunque bueno, los adultos tampoco están exentos, sean acosados laboralmente. Y el acoso laboral, con muchas características sexuales, sean entornos laborales, bien dices. Porque el acoso sexual existe lamentablemente en casi todas las partes del tejido social, pero los entornos laborales donde focalizas tú, ya sea públicos o privados, donde hay pares, donde hay jefes, y que esto sea un delito. Déjame ir a este punto del delito. Sí. Porque que hay nada más, el tema laboral es cuando está vinculado algo de tu trabajo. Claro. Si no me sonríes, puedo perjudicarte laboralmente. Si no te vistes como yo quiero, puedo ser que te llame la atención. Es decir, que está vinculado con tu trabajo, con tu tema laboral, con tu salario. Ahí es donde no se puede que estén chantajeando quienes ejercen el acoso laboral, pues con lo más sagrado que tiene uno, que es su trabajo. Y para no revictimizar a las personas que sufren acoso sexual dentro del ámbito laboral, esta iniciativa, este trabajo que realizan, pero que sobre todo tú al frente de esta iniciativa, en el tema de, digamos, de configuración de prueba, que a veces es un tema, en el tema de poder acreditar esas conductas con el Ministerio Público y no revictimizar a las personas, ¿cómo estarías abordando este tema? Híjole, bueno, ese es un tema que siempre va a tener que sustentarse, entonces por eso lo que nosotros hemos dicho en las capacitaciones que damos a jóvenes es que si tienen algún tema por escrito, algún mensaje, sobre todo alguna evidencia, pues es mejor, pero justamente por eso estamos trabajando esta ley, porque es lo mismo que a veces pasa con la violencia, como necesitamos también que se puede evidenciar, por supuesto, pero a veces la evidencia no es, ¿cómo te diré? Si el jefe te lo dice todo el tiempo verbalmente y no tienes un escrito o no tienes un mensaje que lo diga, a veces podría parecer difícil comprobarlo. Bueno, pues para eso pedimos que los ministerios públicos con visión de género puedan hacer pruebas psicológicas, puedan hacer otro tipo de pruebas que demuestren que sí están ejerciendo violencia y acoso laboral. Y en este tenor he escuchado en algunos foros que valdría la pena también sensibilizar a las organizaciones para que las organizaciones de manera anónima tuvieran comités y apoyaran a las víctimas, ¿no? Organizaciones públicas o privadas. Sí, que en realidad nunca funcionan. La verdad es que tristemente no veo que funcionen. Lo que hay que hacer es que haya sanciones claras a las organizaciones y a las instituciones. A la propia organización. Sí, que las sancionen además. Y que, porque lo que pasa con las organizaciones es que cubren estos casos. Entonces, lo tratan internamente para que no salga a la luz. Entonces aquí lo que pedimos es que sea una ley rigurosa que sancione a las instituciones, que sancione también a las instituciones privadas y bueno, por supuesto sensibilizar, eso sin duda capacitar y bueno, pues que también empiecen a dejar de tener miedo las organizaciones o las instituciones o las empresas, que dejen de tener miedo de poder actuar conforme a la ley si tienen un caso. Es decir, si una empresa ve que un departamento está teniendo quejas sobre acoso laboral, pues que sepan que si ellos hacen el proceso correcto, pues no serán sancionadas, sino al contrario, será reconocido el trabajo que están haciendo. Porque muchas veces tienen miedo y ellos mismos lo ocultan. Un registro de sanciones para los empleadores públicos o privados. Eso con una sanción. Bien. Pero las personas, imaginemos... Y pasa nada más, ahorita que te interrumpo, pasa también, por ejemplo, desde espacios como desde en un restaurante, desde claro. que el capitán acosa a las meseras. Claro. ¿No? De que desde un salón de belleza, donde el de la entrada depende cómo se ve, depende si le gusta, le da trabajo y le pasa trabajo o no. O sea, es decir, pasa desde los hospitales, pasa en todos lados este tema del acoso laboral, donde muchas veces el tema, de sexual está vinculado con el tema laboral. Ahí es acoso laboral. Entonces, las vamos a capacitar, pero sobre todo que se sancione severamente
a quien esté promoviendo u omitiendo o defendiendo el acoso laboral y que no lo hagan público. Pero decía yo un registro de empresas Exacto. o entes sancionados para que la ciudad sepa que ahí no se protegen a las personas víctimas de acoso. Exacto. Pero quien comete el delito son personas físicas. Entonces el director de administración, el gerente de personal o aquellas personas que debiendo actuar, teniendo responsabilidad no actúan, serían responsables del delito, ¿no te parece? Por supuesto, por ocultarlo. Pero entonces en este caso tendríamos no solo al acosador, sino esa cadena, digamos, Una esa cadena, cultura, por supuesto. que vamos a decir así, de ese pacto patriarcal a veces, esas complicidades, que no permiten que se combatan debidamente esas conductas. Y esa iniciativa que tú propones es una iniciativa Gracias. que no creo que solo lleve al acosador per se, sino tendría que abarcar a otros agentes. Y ese sería, yo creo que parte de la fuerza de tu mensaje. Bueno, pues justamente vamos a trabajar fuerte en el tema, esperamos que sea aprobado y bueno, pues esto es para que en México, te repito, nunca más las jóvenes y las jóvenes sufran este acoso laboral, sobre todo las mujeres, sí me atrevo a decir, Sí. Lo sufren todo, pero sobre todo las mujeres. Bueno, ¿cómo has encontrado, digamos, el ambiente de las consultas, el ambiente legislativo, social frente a este tema? Mira, pues sí a veces uno encuentra resistencias en este tipo de temas porque pues a nadie le gusta ser el malo muchas veces. Entrarle a estos temas toca intereses y a veces hay gente que se opone, pero también, bueno, pues hemos visto que sí hay interés de algunos senadores y senadoras de distintos grupos parlamentarios en poder sacar esto adelante. Los industriales, los empleadores. Muchos se resisten, pero lo vamos a sacar. Ah, qué bueno, es un reto interesantísimo. Por supuesto que cuentas con el respaldo de trabajadoras Gracias. y trabajadores y la sociedad que a través de este Gracias. programa te está escuchando y estamos dándole difusión a algo que es absolutamente necesario. Sobre todo eso, que vean que los senadores estamos trabajando, que como senadora de la Ciudad de México estoy llevando a tribuna este tema tan importante que nos piden y que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para poder sancionar el acoso laboral en México. Déjame insistir en un tema. 180,000 personas, muchas mujeres, que en la oscuridad se van y renuncian porque han sido acosadas y no tienen un respaldo. 16% más. No quisiéramos incrementar hasta 200,000 el año entrante. Entonces estos llamados, estos trabajos y la ley que haces debería ser un efecto reversivo necesariamente. Claro, que no dejen sus trabajos por haber sido acosada laboralmente, por supuesto. Esta ley es para que quien ha sufrido este acoso, pues imagínate, sufre el acoso sexual y encima tiene que dejar su trabajo. No, señores, los que tienen que dejar el trabajo es quien acosó. Quien tiene que dejar el trabajo es el acosador. Quien tiene que cambiar las cosas es la empresa o la institución pública y nosotros estamos por proteger a todas las víctimas de acoso laboral. Bueno, y efectivamente son los temas que valen la pena, no digo que otros no, porque ellos atañen directamente a la sociedad, a las mujeres acosadas, a los jóvenes acosados. Yo no tengo otra cosa más que agradecerte, no solo tu presencia en este programa, sino que presentes esta iniciativa, que transite esta iniciativa. Gracias. Y no quisiéramos ver gente en la cárcel nunca, pero sí en estos casos. El acosador tiene que enfrentar problemas, un tema penal, y la sociedad tiene que asumir su responsabilidad de defender a esas mujeres y esos hombres. Sobre todo porque esta cadena del acoso laboral después termina en abuso sexual, ¿no? También termina en relaciones donde hay sometimiento de poder, donde al final terminaron andando con el jefe porque no les quedó de otra. Y eso pasa muchas veces a relaciones de abuso de poder. Lo que queremos romper aquí son esas relaciones de abuso de poder. Muy bien dicho. Gracias. Y te agradezco mucho. Gracias. Y a ustedes, amigas y amigos, les agradezco el favor de su atención. Les espero en otra edición más de su programa En el Tintero. Muchas gracias.